Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses y a la cápsula más amada de América Latina, el Caribe y Reino Unido en la cara del psicópata, con nuestra amada maestra Vilma Naranjo. Maestra. Y te faltó decir, ya oí que reclamaron, Canadá, Ah, sí. Puerto Japón. Rico, Ajá. o sea, porque como ya los acostumbraste a decirles todo, pues ahora hay que recordar, vas a tener que traer tu mapamundi para empezar a marcar. Mire, yo creo que yo pienso humildemente que ya estamos llegando a más de 100 países, ¿eh? Digo, gracias por todo el apoyo. Sí, fácil, ahí vamos. Sí. Bueno, hubo un mensaje de Islandia que yo no lo podía creer. Sí. Imagínate en Islandia. No, sí, yo dije, qué bonito. Sí, está bonito. Pues vamos a tener que ir a recorrer, gira. Sí. ¿No? Por todo el mundo. Híjole, yo no sé ni... Yo no sé si siento coraje, tristeza, pero no puedo creer que todas las semanas podemos traer a una menor que muere en manos de un joven menor de edad y seguimos en las mismas. Sí, y ahorita vamos a platicar, maestra, porque, digo, afortunadamente cada vez más gente lee y se prepara, toma cursos, que eso es lo recomendable, porque ya ve que dice una frase que el conocimiento da poder, y sí es cierto. Pero siempre se les dice y se les invita a las amigas y amigos que muy amablemente nos ven, pues que qué bueno cuando ya ve que nos mandan mensajitos de que están estudiando, retomaron sus estudios, todo esto, porque un país bien preparado, por lo menos que sea lector, no es tan fácil de manipular. Lo voy a decir con todo respeto. Desde mi muy humilde punto de vista, como litigante o abogado o tan solo un estudiante de derecho, el hecho de haber promulgado esta cuestión o haber como que llevado a la votación a los jueces, digo, para algunas cosas tal vez va a estar bien. Digo, no hemos visto todavía resultados, ¿no? Pero aquí mi pregunta es para todos los que hicieron esta idea grandísima de que decían, bueno, va a haber jueces penales, los vamos a votar por ellos, ok. Ahorita usted nos va a platicar del caso, pero desde ahorita la vamos dorando, la píldora. Me encantaría ver que el juez penal que más votos tuvo, que se aviente este trompo para a ver si logra darle una justicia a esta adolescente que lamentablemente le arrancaron la vida. A esta y a todas las que han pasado. Sí, y no que se salga diciendo, pues es que la ley marca 5 años. Sí. Porque así va a ser. Tenemos jueces muy guapos y todo el mundo votó por ellos. Pero si la ley no se modificó, va a seguir siendo la misma escoba. Y no solo eso, porque tenemos que poner, como dicen en el que va a ser en el 2012, ¿no? Decían que iba a ser el fin del mundo. Y cada quien se tenía que ir preparando. Imagínate que todos estos jóvenes que están haciendo estos delitos, que no son cualquier delito, es que sí. No es un robo, no es un intento de secuestro, que es terrible, sí. Pero lo que están haciendo en 5 años, espérense al fin del mundo, sí. Porque van a salir estos jóvenes a las calles, no solo más informados, sino más adiestrados, y esperen a muchos padres afuera de ese tutelar o de ese reclusorio, esperándolos, ¿eh? Sí. Y tomando justicia, porque yo lo haría. No, incluso, digo, yo no sé cómo se va a vivir cómo va a vivir la comunidad con este tipo de sujetos. Y voy a retomar lo que una vez alguien puso en un comentario. Pues es que ustedes quieren encerrar a todo el mundo. Pues no encerrar a todo el mundo, pero si el que lastima a una persona inocente, pues ni modo, la bebes a la derramas, como decía ahí un famoso delincuente, el Ferras. ¿Por qué le comento esto, maestra? Muy sencillo. En el momento en que tú violentas los derechos de alguien, en ese momento tus derechos se acaban. Exacto. ¿Por qué darle una reinserción a alguien que ya mató, que ya descuartizó 5 años y va a regresar?
híjole, yo no quiero saber cómo va a aceptar, cómo lo va a ver esta comunidad donde regrese este sujeto. No es un angelito, no se está reinsertando, porque ahorita nos vamos a meter a la mente turbia. Es un viaje, incluso tal vez hasta sin retorno para muchos que nos van a escuchar. Sí. Pero vamos, en este momento, maestra, yo le suplico que lo que voy a decir más adelante no piense que soy yo, sino voy a sacar la mente de un agresor, como me he metido en estos papeles para poder publicar los libros, en especial violencia feminicida, pero le voy a dar mi punto de vista como un psicópata integrado, por decirlo así. Fíjate que ayer que estaba viendo este caso, le llamé a una persona muy allegada, muy querida, que es psicóloga. Y es psicóloga forense. Y le pedí que me pudiera dar un cierto perfil a nivel psicológico y te lo juro que no dormí. Y este es el caso de Keila Nicole. Esta joven de 13 años, tan solo 13 años, ella era residente del Rosario, esto está en una delegación que se llama San Quintín, esto en Baja California. El pasado 1 de julio, ella sale alrededor de las 2, 3 de la tarde, le dice a su mamá que va a salir con una amiga, cuando en realidad sale con un sujeto llamado Cristian Iván, que es un joven de su misma escuela. Este joven de tan solo 16 años. Ellos van caminando hacia un cerro y esto se sabe porque Nicole le escribe, y este es el último mensaje que se recibe, a su madre, a su amiga, y tal cual le dice: tengo miedo, se está portando extraño, trae un palo. Y esta es la última comunicación que se tiene. Entonces, los padres empiezan a buscar por todos los alrededores. Curiosamente, este joven Cristian vive a tan solo 20 metros de la casa. Ok. Y vive en un aparente como remolque en la parte posterior del patio de esta casa. Van y se dirigen pues a lo que es pues su policía local y dicen que la niña no aparece, y entonces estos servidores le comentan que tienen que esperar 48 horas para que esta niña o regrese a su casa o se dé la alerta de búsqueda. Aquí yo tenía esta pregunta, maestra. ¿Van entonces la familia desesperada a avisar a la autoridad, a los policías? ¿O qué pasa ahí, maestra? Sí, van a avisar que no aparece, y ellos cuando le dicen no, se tienen que esperar 48 horas. Le comento esto porque, fíjense, nosotros tenemos, decía un jurista que a mí me encantaba cómo citaba, que nuestra Constitución es uno de las, digamos, documentos, por decirlo así, más hermosos que puede existir en nuestro país, porque en su momento estuvo bastante bien hecha. De hecho, uno de los principales, que a mí me encantaba este sujeto, que incluso en la historia, él quiso ser médico y es lo que dicen algunos historiadores, que por su problema ocular ya no pudo y entonces se pasó a ser abogado, fue el máximo que crea la Constitución, que es Venustiano Carranza. Entonces, es un documento hermoso que yo lo veo así porque trae todo. O sea, nuestra Constitución trae todo. Es preciosa, sí. Y a lo que voy con esto, maestra, es que decía un maestro: la ley no es para todos, es para el que sabe aplicarla. Porque nosotros tenemos todos los reglamentos, tenemos leyes hermosas. Y le voy a citar 2 elementos importantes: la alerta Amber y otra que es alerta Alba. Que ahorita le voy a decir primero la Amber, algunos criterios. Para estos servidores públicos,
pues que se pongan a leer. Ese es el gran problema de tener servidores públicos que entran nada más por favoritismo, por compadrazgo y que no reciben capacitación. Por eso es importante, hacemos un llamado al señor García Harfuch, por favor, capacite a sus policías. Digo, ya basta que los altos mandos estén acosando a las mujeres policías para que pues les hagan favores sexuales. También pónganlos a leer. Digo, no todos, pero sí uno como ciudadano va con la esperanza. Y esta incertidumbre, el enojo, el coraje, el miedo de que ya se llevaron al ser querido, en especial adolescentes, niñas, que hay un gran peligro. Y pónganse a leer aquí un poquito de criminología. No nada más es posar con el uniforme y estar dormidos en las patrullas que todo el mundo pagamos. Pónganlos a tomar cursos, porque precisamente la alerta Amber, ahorita le voy a decir, maestra, justamente aquí tenemos, incluso si todo el mundo se mete a alerta Amber México, viene un mapita mental muy bonito y dice cómo funciona. Ahí les va a policías, por favor. Sí, por si no lo saben, sí, o los que aquí están se los explicamos. en las fiscalías. Se recibe la solicitud de activación basada en la denuncia. Es decir, está llegando los padres. Los papás. Ahí está. Se está evaluando si la solicitud cumple con los requisitos para su activación. Los requisitos no es que tú como policía, como que estás en la barandilla de una fiscalía con tu criterio, que es muy escaso porque no te gusta leer y nada más estás dormidote ahí en el sillón, pues pásalelo a la jefa o al jefe. Siempre hay alguien que le interesa ayudar a la gente. O que tenga mejor criterio. Exactamente. Y ya con esto se levanta la alerta. ¿Por qué le comento esto, maestra? Claramente dice aquí, requisitos para su activación, hasta en negro viene. Que se trate de una persona menor de 18 años, es decir, niña. Tenía 13. Niño o adolescente. Denuncia o reporte de desaparición. Información que permita determinar si hay un riesgo o daño en la integridad de la persona. Lo había. Tiene todos los criterios, maestra. Y están estos sujetos durmiendo en un vehículo que todos pagamos, porque todos los que tenemos pagamos impuestos, pues también. Y aquí un poquito para que también sepan que hay algo que se llama protocolo ALBA. Por favor, pongan atención. Ahí si alguien les hace llegar estos videos. Y también a los que están en lo que es Contraloría o en el área de honor y justicia de esta policía, por favor, no es nada más destitución, es abrirles un proceso penal, porque claramente nosotros como servidores públicos tenemos la ley federal de responsabilidades de servidores públicos. Papás de esta pequeñita, por favor, vayan a denunciar a estos 3 ineptos y que les abran un proceso penal, porque es una omisión. Entonces, no nada más es que yo como titular de la policía o como gobernador o como algo más pequeñito de estas comunidades voy y los destituyo. No es así, nada más, pues ya vete y ya no cobres. Tienen que pagar. Tenía que pagar. Claro. Se tiene que abrir un proceso penal contra estos 3 policías huevones, haraganes e ignorantes. Porque claramente aquí lo tenemos, maestra, protocolo ALBA y la alerta Amber. Entonces, ahí está. Perdón, maestra, me da mucho coraje desde el principio. Es que tienes toda la razón, porque fíjate que hace, creo que unos 4 o 5 días, había habido... se dañaron los semáforos, pero en una intersección que es bien complicada, porque salen de 4 avenidas. Sí. Entonces, imagínate lo que se estaba armando. Iba a haber un choque y hay una escuela en la esquina. Entonces, me acerco a una patrulla de tránsito. Está una mujer, policía, sentada. Y le digo, qué bueno que es de tránsito. Oye, está pasando esto adelante. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Es que no puedo mover la patrulla porque yo no sé manejar y nada más me dejaron aquí. Y le dije, o sea, ¿cómo? Eres de tránsito, estás arriba de una patrulla y no sabes manejar. Entonces, si pasa algo, sales corriendo, vas a esperar a que llegue. Y me responde, pues sí. Así, pues sí. Sí, claro. Entonces me subí al coche y dije, a ver, Vilmita, aquí hay de 2. O empiezas a hacer los en vivos que hace todo el mundo, te vas a tu casa, te pones a llorar abajo de la almohada, aceptas que estamos en un México donde a veces te da más miedo que la policía llegue a que te ayude. ¿Y qué te pasó, maestra? No, pues me subí al coche, me fui y dije, pues que Dios nos agarre confesados, nos ampare. Porque si haces un video y luego, ¿qué va a pasar?
Le van a enseñar a manejar, la van a destituir. ¿Qué va a pasar? Fíjese, aquí claramente nos lo dice esta Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión. Entonces, vea, tanto en el caso que usted nos platica, de que esta policía, a petición de parte que usted está diciendo, pues tenía que haber ido, y la otra, que aquí algo, digo, esto fue un hecho de tránsito, ¿no? Pero aquí, en el caso de esta pequeñita, fíjese la burrada de estos mensos, ¿eh? Ahí les va para que le manden este video a estos señores haraganes. Protocolo ALBA. Vean qué tan importante fue este protocolo, que tiene un antecedente impresionante. Ahí va. La creación del protocolo ALBA es para dar respuesta a una problemática y cumplimiento de la sentencia, porque nuestro país tiene la sentencia, la honrosa sentencia del campo algodonero, que fueron feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2012. ¿Qué quiere decir esto, maestra? Y claramente lo pongo en letras y en comillas, letras negritas. El objetivo de este mecanismo reactivo es realizar la búsqueda inmediata. Inmediata. O sea, es para allá. Es ya. Para la localización de mujeres y niñas desaparecidas con el fin de proteger su vida, libertad personal e integridad. Señores policías, ahí está, protocolo ALBA. Vuelvo a repetirlo. Búsqueda inmediata, no para que estén de haraganes durmiendo. Ahí, por favor, Comisión de Honor y Justicia, ábranles un proceso penal a estos haraganes. No nada más es destitución. O sea, yo puedo atropellar a alguien protocolos, sí, porque exactamente. Sobre todo un menor, las primeras 12 horas son primordiales para que aparezca o no. Así es, maestra. Lo vimos con el caso de Valeria. Que sigo yo friegue y friegue en Netzahualcóyotl. Pues venga, después de 72 horas, no y la pobre niña después está hablada en la combi, o sea, el protocolo ALBA, ahí está todo. Maestra, es que tenemos todo lo en la ley. El problema, vuelvo a repetir, hace poco hubo una situación de conflictos en una institución forense y no es tanto que no haya insumos o no. El problema son sus trabajadores flojos que luego no quieren trabajar. Entonces, aquí es esto igual. Tenemos esta situación. Van a denunciar con el policía. Y el policía le dice, no, pues es que tiene que pasar más de 72 horas. Espérame, tienes el protocolo ALBA. Una vez me detuvo un policía. Y yo le dije al sujeto, era policía de tránsito, le dije, ok, oficial, me está deteniendo. Fundamenta y motívalo como dice el 16 constitucional porque usted está haciendo un acto de molestia de autoridad. ¿Sabe cuál fue su respuesta? Me toca el hombro y me dice, yo no me bajé del vehículo y me dice, te prometo que me voy a poner a estudiar la Constitución, pero ahorita estás multado. Sí, pero ¿por qué me multó? Porque llegó y nada más me dio la papeleta. Sí, oficial, pero dígame por qué. Claro. No nada más es llegar y toma el papel. Entonces, ese es el gran problema de tener servidores públicos que no están comprometidos con su trabajo. Y no solo eso, Jorge, que yo no sé estas personas cómo están durmiendo en la noche, sabiendo que por esta omisión, el 2 de julio... hay dos historias que están rondando. Uno, al parecer, unas personas iban, ya en la búsqueda y encontraron primeramente una pierna humana con un calcetín. Otra de las versiones dice que fue un can, un perrito, el que traía una de las piernas. Así que personal de la fiscalía encuentra este miembro, siguen caminando, después encuentran la cabeza, luego encuentran las otras 3 extremidades que faltan. Estas fueron encontradas a metros de distancia, regadas por todos lados, hacen el levantamiento y el médico forense dictamina que la víctima sufrió un traumatismo cranoencefálico severo, con fractura en la base del cráneo y hemorragia interna, que las partes fueron cortadas por un instrumento filoso y dentado,
y que el que habría provocado el golpe, el traumatismo, había sido una barra o un tubo de hierro oxidado, porque incluso se había encontrado restos de óxido en el cráneo. Y al parecer, cuando los padres llegan, pueden reconocer que las ropas y el calcetín había sido parte de quien fue Kayla. Ahorita lo que usted me comenta es sumamente indignante, porque vamos a empezar a desglosar muchas omisiones, maestra, desde la autoridad hasta la mente de este agresor. Comentándole rápidamente, muy probable el que encontró la piernita fue un perrito, porque estos animalitos, cuando encuentran restos humanos, llega un momento en que hasta son carroñeros, se los pueden comer. Entonces, el problema de, como lo voy a citar claramente, lo dice el Código Penal en el artículo de feminicidio, pero antes de pasar al artículo de feminicidio, para que quede claro, el protocolo latinoamericano de investigación de este delito de la ONU, maestra, claramente lo señala como un feminicidio infantil. ¿Cuántos años tenía Kayla? 13, fíjese. Feminicidio infantil, y cito el protocolo de la ONU. Es la muerte de una niña menor de 14 años cometido, digo aquí este protocolo sí lo marca, cometido por un hombre en el contexto de una relación de responsabilidad o de confianza. Entonces aquí estamos hablando de un feminicidio infantil. Aunque no sea infantil, con que lo pongan como feminicidio, pero tenemos otra gran laguna. La ley de justicia de adolescentes, que máximo son 5 años. Entonces, ahora, claramente le dice aquí, maestra, Código Penal Federal, capítulo 5, el 325, si la víctima presenta signos de violencia sexual, o en el último apartado dice que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público, que sí cumple el criterio, o la otra, que el cuerpo tenga lesiones o mutilaciones infamantes. Entonces, aquí sí lo analizamos y si buscamos, vea cómo el cuerpo lo localizan en un lugar abierto, es decir, en un lugar, en un paraje, y claramente tiene todos los criterios para un feminicidio. Tiene mutilaciones degradantes, tiene un evento traumático como un traumatismo craneoencefálico. Es una relación de confianza, menor es de 13 años. Tiene todo. El gran problema, maestra, y lo indignante, es que máximo son 5 años. Así de fácil. Es que, te lo juro que este caso me tiene tan avergonzada de como especie. Porque, ¿qué tiene que pasar, de verdad, Jorge, para que un joven de 16 años, llamado Cristian Iván, era compañero de Kayla, de la escuela, vivía en esta comunidad, iba a la escuela, tenía amigos, se conocía que este joven mataba animales, los torturaba, los abría en canal aún con vida? ¿Qué es lo que sucede después de que un ser humano, ya sea niño, adolescente o adulto, comete estos actos con los animales? Lo que sigue es un ser humano. Sí, sí. O sea, es así. Van a su casa y empiezan a encontrar dibujos que muestran cuerpos desmembrados, casi que un cierto proceso. Y entonces estuve investigando y le preguntaba a esta persona, esta psicóloga forense, y me decía que estos dibujos que ya se han presentado en televisión, en redes, el cuerpo humano en específico, me decía, es un elemento muy proyectivo. En el momento que esta persona está no solo creando, sino está recreando un evento que está próximo o ya sucedido. Sí. Y me decía, el problema es que tendrían que ver no solo este evento, sino empezar a rascar hacia atrás
porque seguramente esto fue una planificación absoluta, sí, o ya había habido un evento anterior. Sí. Este joven dice en las primeras declaraciones que hay una serie que se llama Dexter, de un asesino serial, que el padre nota que hay una psicopatía en su hijo y entonces lo mete a estudiar. El padre lo lleva para que se haga hematólogo forense, que ven toda la trayectoria de la sangre, y Dexter se dedica a aniquilar asesinos seriales. Sí. No mata civiles, no mata gente buena, mata asesinos seriales. Sí, es un justiciero, por decirlo así. Digamos un justiciero, con todos los conocimientos pues forenses. Pero entonces Christian dice que al ver esta serie es donde le llega la inspiración y entonces lleva a Kayla a este lugar de San Quintín y van caminando, hay un árbol, le dice que por favor Kayla empieza a caminar hacia el árbol, ahí se queda, que incluso él le responde que qué bueno que se puso ahí y entonces saca el tubo y la golpea. Mi primer pregunta al médico forense: ¿cómo se puede saber, que nos los has explicado, pero me gustaría que nos los volvieras a decir, si este desmembramiento fue post o fue todavía con vida después de este golpe? Mire, maestra, cuando llegó este cuerpo a la morgue del CEMEFO de este estado de la República, el forense primero revisó las lesiones externas. En el caso particular que nos ilustra usted, estamos viendo que se trata de varios fragmentos. Imaginemos la plancha en este momento, aquí enfrente, enfrente de todos, y estamos viendo múltiples fragmentos de restos humanos. Pueden ser desde brazos, piernas. Aquí hay algo interesante que mostrar o que comentar. Podemos encontrar incluso diferentes partes en estado de putrefacción, porque si de repente encontraron tal vez una extremidad superior y una inferior, y días después se encuentran la otra extremidad, una y la otra van a tener putrefacciones diferentes. ¿Por qué? Porque la primera le tendrían que haber puesto en un refrigerador, medio controlado. Sí, para bajar la temperatura, que no avance la putrefacción. Y el que se encuentra perdido, porque tal vez llegó algún carroñero y se la llevó, que hasta la fecha creo que todavía no encuentran un bracito. Entonces hay que buscar ahí algún... Que se lo haya llevado. Que se lo haya llevado un carroñero. O el mismo Cristian. No tanto así, porque y ahorita vamos a platicar del móvil de este chamaco, pero yo me iría más por un carroñero. Y aquí es terrible porque, fíjese, los familiares es un duelo angustioso, porque todavía no le pueden dar la paz a su ser querido porque está incompleto el cuerpo. Entonces, es terrible la cuestión mental de lo que está pasando a esta familia. Entonces, el forense observa, maestra, y cuando ve la lesión en la extremidad cefálica, en la cabecita, va a ver lo propio de una herida por contusión. Una herida por contusión es una lesión que se produce por el golpe de un elemento romo, o sea que no tiene filo, y al momento de que impacta, revienta la piel. Y ahí tenemos que son bordes irregulares, se incluso descubre el hueso y tiene rodeada una zona equimótica, el famoso como moretón. Entonces lo ve esto el forense, tiene que rapar o tiene que quitar parte de cabellito al lado de la herida para que se fotografíe adecuadamente y de ahí hacer la disección. Muy diferente que usted ve la lesión con el golpe y la zona morada con coágulos, que esto nos indica que está en vida la persona, a que cuando usted revise los restos del cuerpo, los va a encontrar prácticamente deshidratados y de color tal vez amarillo, un color que le llamamos apergaminamiento, es decir, como si fuera el color de un pergamino viejo, así de este color como crema, amarillo seco, opaco, así podemos encontrar las partes deshidratadas. Y aparte no va a haber una reacción inflamatoria, no va a haber una reacción hemorrágica. Por eso es que a nivel macroscópico, es decir, a simple vista, sabemos muy bien si fue en vida o en muerte.
para amarrar el dictamen, se tiene que mandar fragmentos de este corte a patología para que el patólogo nos responda si hay hemorragia o no en estas secciones y simplemente decir si está en vida o muerte la persona. ¿Porque había circulación todavía? Si hubiera estado viva, hay circulación y en el corte, a mi nivel microscópico, se ve la zona hemorrágica. Si no hubiera estado viva, que fue el caso, se para. Se detiene, ¿no? Se detiene la circulación, está ya sin vida la persona, entonces se hace el corte y ya no hay esta zona hemorrágica, está completamente pálida. Una de las versiones se dice que el enojo llega en Christian cuando Kayla se niega a mantener relaciones sexuales con él. Si él comete este acto donde primero le quita la vida, ¿por qué crees que no hubo abuso sexual? Porque aquí viene algo que yo le voy a platicar rápido. Y fíjese, voy a utilizar una clasificación que viene en violencia feminicida, que es muy recomendable para todas las adolescentes que empiezan con algún noviazgo turbulento. Y viene claramente el perfil del hombre potencialmente violento de un autor hurra, que vuelvo a repetir en muchos de repente capítulos. Ahí va, excesivamente celoso, posesivo, se irrita fácilmente cuando se le pone límites, no controla sus impulsos, culpa a otros por sus problemas, cambios bruscos de humor, cree que la mujer siempre debe estar subordinada al hombre, ya ha matado a otras mujeres, tiene baja autoestima. Esa es una perfilación de un autor latinoamericano, de su servidor, controlador, manipulador, chantajista, se victimiza, egocentrista, intimida a las mujeres con pláticas de actos violentos, acceso a armas de fuego, gusto por la violencia, gusto por prácticas riesgosas como peleas de perros, por ejemplo, peleas de animales. Disfruta de crueldad hacia los animales. Entonces, vea cómo ya tenemos el retrato del perfil de este sujeto. Ahora. Pero una cosa, Jorge. Lo curioso es que en una conversación que se tuvo con la abuela de Kayla, ella comenta que desafortunadamente, una vez que sucede esto, pues entonces todo mundo empieza a hablar. Y varios de los niños, o sea, varoncitos de la escuela, comentaban que cada vez que tenían un problema con Christian, los amenazaba con matarlos y desmembrarlos. O sea, que él tenía este acto no solo pensado por mujeres o por hombres. Así es. Era el simple acto. Entonces, mi pregunta es, ¿entraría en un perfil feminicida o simplemente en un psicópata que tiene un sueño, que tiene este deseo por este cuerpo que pueda desmembrar? No importa que sea hombre o mujer, porque hacía con los dos. Esa excelente pregunta, maestra. Muy humildemente, digo, igual y me van a golpear otros perfiladores, muy válido. Esta es una mesa simplemente de opiniones. No es, y lo aclaramos, no se está dando clase, ni se está dando un dictamen, nada, porque nos faltan elementos, son opiniones. Porque luego hay quien sí lo toma muy en serio. Entonces, digo, estamos hablando de cosas serias, pero son opiniones. Entonces, ahorita le contesto esta pregunta que es buenísima. Para mí es un feminicida por lo siguiente, ahorita le voy a decir. Porque el poder lo ejerce con alguien subordinado o con alguien que no puede defenderse, como en el caso de esta pequeñita de 13 años, y en animales. No hay antecedentes que haya golpeado a otros compañeros, incluso más altos que él o más grandes que él. Porque el poder lo ejerce hacia... Sí, sobre el débil. Sobre el débil. Él. Exactamente. Si hubiera sido un agresor en potencia para ambos sexos, ya desde hace tiempo hubiera aniquilado a alguien, algún compañero que le hubiera hecho bullying, por ejemplo. Pero toda la descarga de furia la está haciendo sobre la niña. Entonces, para mí esto es un acto de cobardía. Incluso fue tan cobarde que en el momento en que se le sometió a preguntas, inmediatamente dijo lo que hizo. O sea, no soportó la presión. ¿Pero lo hace como un medio de no soportó la presión o como un medio
de hacerse grande y decir sí, yo lo hice. No, para mí fue que no soportó la presión y ahorita le voy a decir por qué no pudo haber sido egocentrista. Porque si hubiera buscado el reconocimiento, él hace más, no con la primera. Y ahorita tocamos este punto que está muy bueno. Ahora, ¿por qué una vez que la priva de la vida no comete el abuso sexual? Porque, y salió excelente ahorita lo que usted preguntó, porque lo que él busca es el poder también, el ejercer el poder, el miedo sobre esta adolescente. Ok, no me quisiste dar acceso a tener intimidad contigo, bueno, te privó de la vida, pero ya una vez muerta, ya no me sirve porque ya no puedo ejercer este poder. ¿Por qué, maestra? Porque la violación también es un acto de poder. Entonces, y no es lo mismo, si él buscaba una gratificación sexual a través de, voy a poner 2 escenarios, a través de que si ella hubiera accedido, tener una excitación con ella y tener algo grato, o la otra, a pesar de cometer una violación o un abuso sexual, o en este caso cometer esta barbarie a nivel sexual, hubiera estado viva y el ejercer el poder también le hubiera excitado. Sin embargo, con un cadáver ya no. Por eso es que no hizo un abuso sexual. Viendo los dibujos, todos son masculinos. Sí. Para mí, si él hubiera tenido una fijación o hubiera tenido esta cuestión de poder con una femenina, o sea, con una niña, incluso los dibujos lo representarían. Yo siento que para él el fin no era ni siquiera el acto sexual. Porque en una mente así de retorcida, posiblemente, primero hubiera habido tortura y luego hubiera habido un golpe mortal, porque finalmente hubiera tenido que estar esperando la reacción de la víctima, de estar gritando, de pedir ayuda, de pedir incluso pues que no la matara. Pero sin embargo, él en la primera oportunidad le quita la vida. O sea, él ni siquiera tuvo este proceso de satisfacción con la víctima de ejercer este miedo de ella, de él hacia ella. Y sin embargo, lo primero que hace es empezar a desmembrar. Sí. Yo siento que él, conforme a los dibujos que tenía, en la conclusión de estos dibujos que me dieron es una mente fría, sadista, carente de empatía, donde el asesinato no fue un arrebato, sino la culminación de un proceso emocional y cognitivo sostenido por fantasías violentas anteriores. A esto se le llama alextimia. Es la incapacidad para reconocer o descubrir emociones propias o ajenas. Por lo que el lenguaje simbólico de estos dibujos, o sea, de figuras humanas seccionadas, es como si fuera su diagrama técnico. Esta es una evidencia de la desconexión total con el sufrimiento ajeno. Ok, eso está muy interesante. Este fue el perfil que me dieron. Ahora, yo aquí tendría una pregunta que me movió mucho cuando estaba estudiando el caso por una respuesta que dieron las autoridades. Y ahorita le comento esto. Pero yo más que nada también me inclino, ¿sabe qué? Fue su primer delito, o sea, su primer homicidio. Fue su experimento. Sí, fue su experimento. La mayoría de los seriales o de los que cometen esta barbarie, el primero siempre es el experimento y ya de ahí empiezan a perfilar o a hacer su propia firma. Que esto es lo interesante en el sentido de análisis. Claro. Porque ya después se van a ir perfeccionando. El primero siempre puede ser, incluso se ponen hasta nerviosos, ya ve que se orinan, se defecan, pueden vomitar, pero es el primero. De ahí que afortunadamente no soportó la presión y él pues finalmente aceptara su cobardía, pero si él hubiera seguido con una mente más inteligente y no lo encuentran, porque aquí hay algo bien interesante, perdón si de repente empiezo a cantinflar, pero quiero decir tanto, maestra. Él es un manipulador excelente, ¿sabe por qué? Porque en el momento en que se desaparece esta menor de edad, él ayuda a buscar. Ayuda porque incluso dicen los familiares, es que él nos estaba ayudando a localizarla. Pues sí, vivía a 20 metros, o sabía lo que estaba pasando. Entonces él, este temple de manipulador, de que yo voy a ayudar,
Afortunadamente lo descubren porque tienen manchas de sangre. Es que exacto, dice la abuela que una de las vecinas que estaba por ahí tomó una foto de él y tenía exactamente una gota en el tenis. Así es. Y ella es la que se da cuenta. Sí. O sea, ¿terminaron haciendo el trabajo de la policía? Sí, como siempre. Como todas las sociedades y todas estas, lamentablemente, grupos que madres buscadoras pues hacen el trabajo de la autoridad. Pero a lo que voy con esto, maestra, es que si se da cuenta en su actuar todavía torpe, todas estas controles que tendría que tener un buen, con todo respeto lo voy a decir, pero un personaje ya muy malicioso, detallista, un serial como lo hizo Filomeno, pues tendría más control. Sin embargo, en su torpeza no se dio cuenta de esos detalles que son muy importantes. Tú estás pensando como un adulto con conocimientos que ha visto muchas historias, muchos delincuentes. Tal vez es muy fantasioso lo que voy a decir. No, diga usted, estamos aquí para decirlo. Sí. Equivocarme. Y espero, de verdad, que en 5 años me calla en la boca. A mí se me hace más peligroso. Hoy en día todos los jóvenes, aunque estén en ciertas comunidades, tienen acceso a internet. Sí. Tienen algún tipo de dispositivo, algún cibercafé que sigue funcionando. Por lo que un joven con esta malicia, con esta planeación, con este alejo, o sea, porque él no vivía dentro del hogar, sino un poco retirado, tanto que podía tener todo este material, pudo saber que en 5 años sale. Se prepara, ya tiene el reconocimiento que quería, va a poder planificar perfectamente lo que va a hacer, ya es reconocido, sale y actúa. Fíjese que ahorita lo que usted comenta es muy interesante porque ese móvil ya lo hemos visto mucho con el narcotráfico. Por eso es que los contratan o los reclutan como halcones. Sí, compran sentencias. Sí, porque saben muy bien que a los 5 años van a salir. Y volvemos a repetir, mientras no exista alguien... Fíjese, yo venía analizando esta situación porque es una verdadera burla. A partir del 2008 empiezan a surgir esto de los juicios orales. Y si usted, maestra, va al Código Nacional de Procedimientos Penales, en el área de peritos, y dice uno, bueno, el que hizo el Código Nacional el Código Nacional, fue muy bueno, se aventó toda una cátedra ahí impresionante, ¿no? Todos los juristas. Pero a lo que voy, siempre lo he dicho, mientras veamos como un caballo, vamos a tener un montón de problemas en toda la sociedad, maestra. ¿Por qué? Porque se deben de entender que tanto la medicina como el derecho y otras áreas tiene que ser un equipo multidisciplinario. Ejemplo, una persona adicta no nada más es con un médico o un psicólogo. Tiene que ser multidisciplinario. Actuación de la familia, amigos, médicos, psicólogos, psiquiatra, trabajador social, el que va a contener actividad recreativa. Saber todo. quién es el facilitador. Exactamente, todo. El coach de ejercicio, todo, maestra, todo. Porque si nada más vamos así y le damos el chocho para que el adicto se quede quieto, olvídelo. Jamás va a tener un tratamiento adecuado. En México sucede lo mismo con la ley. Todos los juristas, perdón lo que le voy a decir, perdón para grandes juristas, pero todos van así. ¿Por qué, maestra? Usted ve el Código Nacional de Procedimientos Penales y el capítulo de peritos son escasos artículos. Y aquí viene la pregunta para que ojalá lo puedan modificar. La prueba reina, porque se dice que los juicios orales son las pruebas científicas, pues haz un apartado más grande destinado a los peritos. Claro, el peritaje. El peritaje que es de las pruebas reinas, maestra. Viene de todo. Pero del apartado de peritos es una cosita así chiquita. Y entonces usted dice, ¿qué onda? A lo que voy con esto de decirle de los peritos. Lamentablemente, y hasta me da escalofrío decirlo, maestra, feminicidios va a seguir habiendo. Y siempre que a mí me invitan a dar pláticas, siempre lo digo. Los feminicidios no se van a detener. Y escúchenlo bien, autoridades. No es porque yo esté planeando feminicidios y mande a todo mundo a hacerlos, no.
Los feminicidios están al alza y van a seguir viendo al alza mientras no existan políticas de prevención, mientras no exista modificación a la ley de adolescentes. Le voy a comentar rápido esta ley de adolescentes, maestra, porque mucha gente tiene duda. Y ahí va, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Artículo 5, grupos de edad. De 12 a menos de 14 años. De 14 a menos de 16 años y de 16 a menos de 18 años. Son los grupos etarios. ¿Qué se tiene que hacer, maestra? Esta es la idea. Cópienla, por favor, pero hagan algo, señores legisladores. Trabajen, desquiten lo que nosotros les pagamos con nuestros impuestos. Ahí va, maestra. La ley de adolescentes no solamente tiene que ser modificada por abogados, por juristas, tiene que haber la integración, como la vez pasada dijimos. Inviten al doctor Eduardo Calixto, así de sencillo. Es más, les doy la dirección, está en el Instituto Nacional de Psiquiatría, ahí en la zona de hospitales. Por favor, váyanlo a ver. No nada más estén ahí durmiendo en el curul. Y pregúntenle, a ver, doctor Eduardo Calixto, tú que eres uno de los mejores neurocientíficos de América Latina, ¿a qué edad los adolescentes ya son conscientes? Porque ¿sabe cuál es el problema de nosotros, maestra, como mexicanos? Que apapachamos todo. Y decimos, es que el adolescente pobrecito no sabía qué hacía. Entonces, decirle a estos neurocientíficos, a ver, vamos a sentarnos, vamos a modificar la ley. ¿Desde qué edad los adolescentes ya son capaces de saber lo que están haciéndolo mal? Que llegue, ejemplo, uno de estos neurocientíficos y diga, a partir de los 12 años todos estos artículos dicen que ya son capaces. Ok, el adolescente a partir de 12 años que mate, viole, descuartice, pena de adulto, se acabó. No 5 años. Yo le pregunto a usted, maestra, ¿qué haría si usted llega a un vecino que sabe que es un adolescente que descuartizó y violó? ¿Usted qué hace? Me mudo. Pues se va a mudar. Pero hay gente que no tiene la posibilidad. O hay gente que no lo sabe. Ah, ya llegó un vecino nuevo, se ve bien tranquilo el chavito. Ese es el problema. Y ahorita que hablas de grandes personajes que tenemos estudiosos, ¿sí? También está Feggy Ostrowski, que es extraordinaria, que hace... O sea, ella no es... Nada más se sienta, entrevista al asesino y se acabó. Van, los analizan, llevan neurólogos, llevan... O sea... Tenemos gente capaz. Así es. Y como bien dices tú, el problema es, a mí un día recibí una carta, un texto por correo, donde una joven me decía que el hombre que la había violado en los Estados Unidos, cuando ella tenía 14 años, hoy estaba en México viviendo tranquilamente. Después se había sabido que no solo la había violentado a ella, sino a otros 3 niños, entre varoncitos y niñas. Estaba en México, sin control, nadie sabía quién era, los antecedentes penales estaban allá. Aquí era un ser como cualquiera, podía ser aparentemente como Filomeno, un gran ciudadano. Y estos son estos jóvenes que vamos a tener afuera. Por eso te digo, yo espero equivocarme, pero para mí este cuate es más inteligente de lo que lo estamos subestimando. Pues yo te decía, para mí no fue miedo, para mí fue una reacción de aquí estoy, vean de lo que soy capaz, y en 5 años que esté afuera, lo único que tiene que hacer es migrar. Sí, claro. Va a migrar a otra ciudad, a otra comunidad, no va a tener nombre. Nadie lo va a conocer. En 5 años hasta físicamente pudo haber cambiado. Sí. Y lo vamos a tener recorriendo calles, escuelas, de policía. Sí. Y esto es lo que nos está esperando. En vez de estar asustándonos de verdad con cosas tan tontas que yo veo que la gente pone comentarios, que si estás viejo, que si estás feo, que si no les gustó porque me corté el pelo. Señores, esto es lo importante. Sí. Ahí escriban todos los días, tiremos Twitter y tiremos YouTube y tiremos todo diciendo que si esto no cambia, no solo va a ser Keila, no solo va a ser Valeria. La próxima semana les prometo que les traigo un nuevo caso. Sí, claro. Y mire, como antecedentes ya estamos hasta el copete.
Vimos el caso atroz de esta pequeñita de Fátima, que incluso vino su mamá aquí al programa, y el tipo que fue uno de los asesinos está como si nada, disfrutando. Claro, porque es un nene que no sabe. Ándale. Como dice un conductor de noticieros, es un príncipe. ¿Y maestra, a los 5 años? ¿Qué va a pasar? Va a salir de 21 años. Más fuerte, más recargado. Sí. Y con mucho más conocimiento. Exactamente. Y aquí vamos a tener un depredador en potencia. ¿Por qué? Porque ya sabe, ya puede tener incluso hasta una firma, ya sabe cómo se puede perfeccionar, cómo ocultar. Y aquí algo que me gustó mucho que usted nos aportara. Venía escuchando una noticia que ya es cuando salió este caso, que hace la reportera de La Micha con otro corresponsal en ese estado de la República, y decía este reportero, es que las autoridades están haciendo una línea de investigación de dos cosas. Una, el móvil, que esto a mí me llamó mucho la atención y hasta solté la carcajada, ahorita le digo por qué. Y la otra, que hay un segundo participante. Bueno, voy a tomar estos dos elementos. Primero, el del segundo participante para irme a lo del móvil. Yo siempre me he cuestionado esto, maestra, y ya mucha gente, yo creo ya los tengo hartos cuando menciono de los jueces, que no quieren ver ni siquiera las fotos y que es muy necesario para que vean la evidencia. Y que hay fiscales que a mí me dan mucha risa porque son completamente ineptos, no tienen el perfil adecuado. Estamos hasta el copete todos los ciudadanos. Yo lo digo hasta la madre. Sí, perdón. Que tenemos estos que nos representan y de verdad son unos incompetentes. A ver, eres fiscal, te dedicas a resolver crímenes, tú das la orden. A mí me encanta porque claramente hay uno de los fiscales parándose el cuello. Es que inmediatamente se turnó. A ver, tú inmediato, te lo voy a traducir yo que soy servidor público y que de repente veo eso de inmediatamente. Inmediatamente es, bueno, Olivares, ok. ¿Quién está de cargo? Que se pase a adolescentes. ¿Ya se turnó? Ya, eso es inmediato. ¿Y fue de inmediato? Sí, y entonces salgo en la prensa y es que de inmediato se dio parte. Claro. Nada más ¿Y Olivares ya hizo algo? O sea, vea cómo nos lavan el cerebro y que es indignante. Y la segunda, maestra, dicen estos fiscales, es que no pudo haberlo hecho él solo. A ver, ¿por qué no pudo haberlo hecho él solo? Dejen de romantizar, señores fiscales. Que los nenes no pueden. Sí, claro que sí. Le voy a decir algo bien sencillo. El adolescente, a diferencia de la niña, del adolescente, tiene más fuerza porque tiene más capacidad de músculo. Así de sencillo. No se necesita tener un doctorado en Derecho para saber eso. Cualquiera lo sabe, para señores fiscales. Luego, número 2. Yo, maestra, como hombre agarro y cargo a Mar 58 kilos, ya sea de los brazos o me la pongo como lo dicen los bomberos, que se la ponen aquí en el hombro y van corriendo. Okay. Puedo hacer eso. Mar o usted es más difícil que a mí, que yo peso 90 kilos, me carguen por la cantidad diferente de músculo. Número 3. Cuando este sujeto secciona el cuerpo, maestra, muy sencillo. Lo meten en una bolsa, en una mochila. Lamentablemente hemos sabido de casos donde hasta pequeñitas han ido en maletas. Así es. Además, la adolescente, esta jovencita era muy delgadita. ¿Por qué sacan de su cabecita tan pequeñita que dicen, es que no pudo haberlo hecho él solo? A ver, dime un motivo el por qué no. Nada más dime un motivo, porque a ti se te ocurre en tu mundo de color de rosa. Que no es posible. Ahora sí lo voy a decir con todo respeto. Se te ocurre en Pejelandia que no es posible, o se te ocurre en Peñaleanda que no es posible. Sí es posible, es muy sencillo. Y número 2, maestra, para completamente decir, a ver, quitémonos los moños y decir, este sujeto sí pudo haberlo hecho él solo. Número 2. Es que no es el primero que hemos visto. Sí, claro. Pero es que estos cuates vienen en su mundo digo, porque yo no entiendo por qué los ponen como fiscales si no tienen el perfil adecuado. Pero fíjate, además, este chavito no solo ya aprendió que lo puede hacer, no solo aprendió que lo hizo bien,
Lo hizo bien, ¿por qué? Porque consiguió lo que quería. Finalmente era quitarle la vida a Kayla, lo logró y de la manera que quería. Pero lo que nadie se dio cuenta es que le regalaron lo más preciado que hoy él tiene. Y es el conocimiento de que existe la omisión. Así es. Sí. Y él ya sabe que es posible salir invicto si la próxima vez lo hace bien. Y esto no solo es el caso de Cristian. Sí. Es todos estos jóvenes, hombres y mujeres, ¿ok? Porque no vamos a decir que solo los menores de edad hombres matan, no lo hacen, pero hay más... Sí, es más frecuente, sí. Es más frecuente en hombres. Pero ya todos estos están escuchando que si cometen un acto así, en 5 años están libres o ya aprendieron de los errores de los demás y saben que va a haber omisión porque la va a haber. Qué pena lo que estoy diciendo, pero la va a haber y ya aprendieron cómo manejarla. Sí, claro. Y aquí claramente usted lo dice en la omisión, porque aquí tendría que haber un castigo ejemplar de inicio de un proceso penal contra estos policías que fueron omisos o contra el que estuvo en barandilla. Invitamos a la maestra Miriam Solares, precisamente para que nos explicara. ¿Se acuerda? Le voy a comentar esto en 2 minutos. Del caso del que iba a ser un violador potencial cuando fue y le mordió los glúteos a una joven. Y que el de la barandilla dijo, pues sí tengo los videos, pero no puedo hacer nada. Ok, lo destituyeron. Y es como le iba a decir hace ratito el ejercicio. Ok, yo voy en una moto, en un triciclo, en una bicicleta, pero voy a poner una moto, por ejemplo. Me paso la luz roja y atropello a alguien. Y su respuesta del Estado es, pues te quito la moto. Sí, me compro otra. Así es como se aplica la ley en nuestro país. Ya te corrí, que ya no puedes ser policía, vámonos. Bueno, no pasó nada. No, papacito, aquí te me quedas, porque claramente hay un protocolo ALBA, un protocolo AMBER, que es una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en este momento deja aquí tu cargo, porque te va a abrir un proceso penal, porque tú eres servidor público, y no se te paga por estar durmiendo, no se te paga por nada más decir, pues vengan 72 horas, a ver quién la atiende. Entonces, y la otra, maestra, el móvil. Aquí me voy a meter un poquito a la turbulencia del agresor. Me da mucha risa porque dicen, es que no encontramos móvil. Todavía no entendemos por qué la mató. Sí. Así, eso dijo la procuradora, la fiscal de Baja California. Muy pintada y con un chongo por acá espectacular, diciendo, pues que porque fue la serie de Dexter. Sí, ándele, es a lo que voy. Bueno, para su IQ deficiente, no tiene una lógica. Ok. Decía un doctor en paz descanse de uno de los trabajos, a veces la explicación más simple es la adecuada. No se necesita ser fiscal para entender la gran mente. No, le voy a comentar esto rápido. Si yo en este momento, maestra, invito, que obviamente no va a suceder, porque este es un ejemplo muy ficticio, pero en este momento estoy en un bar, en una taberna de mala muerte, e invito al Coqueto, a Filomeno y a Juan Carlos el de Ecatepec. Y empiezo a tomar cervezas con ellos. No, que fíjense, con todo respeto voy a decir, lo voy a abreviar, hinches viejas, no, que todas son así. Todas son todas son así. Y empiezo a generarme su confianza. Como el alcohol va a entrar en un estado de desinhibición, el Coqueto, si yo le preguntara, ¿por qué estrangulabas y por qué violabas? El Coqueto me va a decir, muy seguramente, en esta mente de agresor, maestra, porque me gustaba. Porque podía. Filomeno me va a decir, porque me gustaba, porque podía. Y porque nadie veía. Y aparte, porque era un castigo. Porque había que acabar con todas. Había que acabar con todas. Y el de Ecatepec me diría, porque se lo merecían. Pero el resultado de estas 3 encuestas sería muy sencillo. Porque me gustaba hacerlo. Porque eso soy yo, porque eso sé hacer. Exactamente. Pero aquí si se da cuenta, lo más tétrico es porque a mí me gustaba hacerlo. Claro. Este sujeto, maestra, que mataba animales, agonizando, los seccionaba para causar sufrimiento, que él bioquímicamente generaba endorfinas de placer cuando veía este tipo de agresiones de barbarie hacia los animalitos.
tenía dibujos donde él incluso fantaseaba qué se sentirá. El móvil para mí, muy sencillo es porque lo quiso hacer, porque incluso disfrutó hacerlo. Porque lo planeó, porque ese fue su sueño. Exactamente. Tal cual. Así. No ponerle moñitos, no ponerle chongo, espectacular. Ni porque es culpa de Dexter. Sí, no. Ni tampoco decir, es que estaba enfermo. No, es porque le gusta hacerlo. Y siempre lo he dicho, maestra, recio y quedito, y perdónenme, pero he dicho muchas veces que muchas personas son malos por naturaleza. Por supuesto que la maldad existe. ¿Qué es lo que hace la escuela? ¿Qué es lo que hace mamá, papá? Ir metiendo estos candados para no matarnos entre especie. Claro. Estos candados que va metiendo la mamá, la escuela, la abuelita, pues son muy útiles para hacer seres humanos equilibrados. Y que el instinto animal o primitivo no sea el que progrese ante una sociedad que tiene reglas y que tiene pues filtros. Sí, entonces así como hay gente que le gusta hacer ciertas perversidades, ya ir quitándonos de la mente de que hay que están enfermitos. No están enfermitos. Hay gente que le gusta hacerlo. Sí. Pero no lo aceptamos porque nuestra parte muy ética dice, no, es que están enfermos. No están enfermos. Les gusta tener estas perversidades. Y como decía una psicóloga forense que estuvo contigo y estuvo después en Relatos del Misterio, decía, es que yo no tolero cuando dicen son monstruos. No son monstruos, son humanos que cometen estas perversidades. Así es. Porque si decimos que son monstruos, entonces justificamos que no puede un humano hacerlo. No, el humano sí lo hace. Así es, hace cosas peores. Y el problema, Jorge, que a mí es lo que más me asusta, es que cada vez lo vemos en más jóvenes y más jóvenes y más jóvenes. Y al rato... Bueno, no al rato. Todos los días vamos a recibir la historia nueva. ¿Y qué va a pasar con esta familia cuando este humano salga en 5 años totalmente transformado y no a bien? Sí. Porque no va a haber apoyo psicológico, donde ni siquiera se le puede confinar en un hospital psiquiátrico porque él está consciente de lo que está haciendo. Le gustó hacerlo. Claro, lo disfrutó. Tanto que estuvo ahí rondando, tanto que lo platicó con lujo de detalles, tanto que tenía la evidencia en su casa, todos los dibujos. Sí, y fíjese que aquí me encantó lo que usted comenta, porque el hecho de que nosotros como sociedad justifiquemos decir, es que estaba enfermito. No estaba enfermito. Este tipo tenía este gusto. Por ejemplo, el químico de Iztacalco, ¿se acuerda? Este cuate llevaba años operando. Claro. Y le gustaba hacerlo. Estaba de testigo en carpetas de investigación, Jorge. Entonces, vea cómo estos sujetos les encanta. Como lo citó un maestro y el doctor Vicente Garrido, son psicópatas funcionales. Son camaleónicos. Me voy de testigo. Fíjese, me voy a poner tantito en la mente del feminicida de Iztacalco. Me siento frente a la autoridad máxima de la investigación de los delitos y estoy como testigo. Y ¿sabe qué es lo que hizo muy seguramente este sujeto cuando se salió de dar las declaraciones? Se iba riendo. Pues claro. Porque él sabía muy bien lo que hacía. Tuvo un orgasmo mental como los que tú hablas, espectacular. Sí, maestra, porque precisamente son estos psicópatas camaleónicos, depredadores, que andan sueltos y que muchas veces los justificamos que están enfermos. Y no, hay que darnos cuenta que son estos sujetos que ya vienen con esta alteración en el sentido de que les gusta, digo, alteración para alguien que es normal, y que finalmente les gusta hacerlo. Y hay que tener los ojos bien abiertos y no estar justificando. Y como bien lo dice usted, llevamos ya casi 2 años, ya estamos acercándonos, ya llevamos como 1 año, 8 meses en relatos forenses y ya casi 1 año en relatos del misterio. Y siempre lo hemos dicho, maestra, modifiquen la ley de adolescentes. Esto no va a parar. Y no para. Y seguimos y va a ver que va a seguir habiendo adolescentes asesinos y que en 5 años van a salir y ahora sí, como dice usted, pues que Dios nos haga reconfesados. Sí, porque están aprendiendo y están aprendiendo bien. Y la sociedad, el gobierno, las instituciones, las leyes les están dando las herramientas
para que se perfeccionen y para que sepan, todos estos candados de los que hablabas, ellos ya los rompieron, ¿sí? Ellos ya tienen la llave. Entonces, no nos llame la atención porque muchos, luego he oído que dicen, es que hay mucho machito, ¿no? Que golpea la... Aguas, no todos son machitos. Sí. Hay algunos que son peores. Sí. Y están aprendiendo y se van a casar y van a tener hijos. Y esto de verdad lo repetimos 20 veces y se los digo yo como mamá soltera porque tengo 21 años sola con mis hijos, o sea que me considero mamá soltera. Habrá una mamá con carencias y con niños que acepten a uno de estos tipos, sí. Y entonces vemos tantas historias y tantos cuerpecitos que te llegan a ti, víctimas de un padrastro o de uno de estos locos que metieron a su casa. Sí, claro, incluso fíjese que claramente lo hemos visto en factores de riesgo de los mismos protocolos que nos hablan sobre la violencia hacia la mujer. Uh-huh. Y ahorita que me está usted recordando, hay muchos focos rojos, pero lamentablemente, vuelvo a repetir, el Estado no pone estas políticas de prevención. A ver, veo lugares marginados, tengo que ir a dar pláticas, no pláticas de un tipo que tenga un doctorado, porque nadie va a entender nada, sino acercarse a las personas que tienen hasta la habilidad para platicar y decir, uh-huh. A ver, prepara este tema y velo a platicar a las escuelas, a las comunidades. ¿Sabes qué? No es normal que si estás todo el día, de repente tu hijo que era muy cariñoso, tu niña, de repente empiece a llorar cuando ve a tu nuevo novio. No es normal que tú aceptes a una persona adicta. ¿Por qué? Porque al rato en un estado psicótico te va a lastimar o va a lastimar a tu hija. Entonces, todos estos factores rojos, maestra, son los que la gente lamentablemente no los ve. Pero bueno, ¿qué le puedo decir? Y entonces está una pobre chiquita que... Voy a decir algo horrible y me avergüenzo de decirlo, pero que afortunadamente con el primer golpe le quitó la vida y no la torturó por más tiempo, porque eso pasa. Sí. Y entonces estamos viendo una familia destruida que no se les va a quitar de la mente encontrar a su hija así. Hablaba la abuela y decía, es que tiene que haber justicia. Y desafortunadamente, en este caso como en muchos, como la ley no va a cambiar de hoy a mañana, no la va a haber. Fíjese, acaba de decir algo, una palabra magistral. Maestra, sí la pueden cambiar. Tan rápido fue la elección de jueces. ¿Por qué no pueden cambiar esa cochina ley? O sea, dice uno... Tanto les cuesta consultar con especialistas. Pero no les interesa, José. Exactamente, maestra, no les interesa. Por eso digo que no lo van a cambiar, porque no les interesa. Sí, o sea, es muy... Así como usan una elección rapidísima de jueces. Sí, dos jueces que estaban en cárcel cuando fueron elegidos. Sí, supiste, sí, ¿no? Sí. Por eso le digo... ¡En la cárcel! Sí, otros están vinculados con narcotráfico y con delincuencia. Entonces, así como hicieron sus elecciones rapidísimas... Así en friega queremos que también lo cambien. Que modifiquen la ley, nada más modifíquenla para que el juez que eligieron pues haga su chamba. Eso es todo. Porque le vuelvo a repetir, el juez más... Yo aquí ahora sí voy a lanzar el reto. A ver, señores jueces que eligieron, a ver, ¿quién se avienta este trompo? Sí, lo retamos. Retamos al juez que se atreva a darle 70 años. Y que nos venga a callar la boca. Y por favor, señor juez, que usted haga una justicia con este adolescente dándole 70 años o mínimo 50 años de pena, venga a decirnos, cállate Olivares, cállate maestra Vilma. Porque sí lo hicimos. Sí. Y se le dio justicia a Keila y se le dio justicia a Valeria, a Frida, a Fátima. ¿Me prestas tus dedos? Porque no me van a alcanzar. No alcanzan, maestra. Pero sí hacemos este reto abierto, que el juez más picudo, con doctorados, maestrías, todo lo que quieran, le dé justicia a esta familia, a ver si puede, con la ley de adolescentes. Sí, que nos callen la boca. Sí. Maestra, pues ya, vámonos, porque estamos bien enojados. Pues muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y bueno, no tenemos palabras porque estos casos nos indignan. Nos vemos la próxima, amigas y amigos. Bye. Hay historias que no deberían contarse. Voces que jamás debieron hablar.
Relatos arrancados de las peores pesadillas. Bienvenidos a Penumbra, testimonios paranormales, donde cada semana encontrarás relatos prohibidos, historias imposibles, rumores que suenan demasiado ciertos, relatos tan retorcidos que podrían ser reales, o al menos así lo recuerdan quienes vivieron para contarlo. Narraciones que se aferran a tu mente y te perseguirán incluso en tus sueños. Escúchalas susurrar en tus oídos o cobrar vida ante tus ojos. Entra bajo tu propio riesgo, porque una vez dentro de la penumbra, no podrás salir.